Capítulo 2. El gran problema. Este es el problema cuya solución voy a intentar presentaros todo lo más breve y claramente que acierte. Sí, hay que oponer al grito que aquella gran lástima de quedarnos sin sacerdotes nos arrancara, este otro, impuesto por el honor de nuestra fe, por la generosidad de nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos, y hasta por el estímulo de nuestra vergüenza. Sí, que es obra de fe, de caridad y de vergüenza cristiana y española la solución favorable de este problema. Hay que hacer sacerdotes, y sacerdotes de tal espíritu que uno valga por 10. Sacerdotes que vayan sin vacilaciones a esos pueblos que no tienen fe ni culto para Jesucristo, ni pan, ni cariño, ni respeto para sus sacerdotes, dispuestos aun a ganarse la vida con el trabajo de sus manos, como San Pablo, y a no cejar mientras no vean llenas y rebosantes las casas del Señor y las almas de sus vecinos anegadas en paz y gracia de Dios. Sacerdotes apóstoles son los que hacen falta y los únicos que pueden salvar a esos pueblos. ¿Quiénes? ¿Cómo los darán? Allá van mis respuestas claras y concisas. Una solución incompleta. Quiero decir ante todo, y no se tome mi palabra ni a queja ni a censura, tómese solo como una de tantas opiniones que sobre materia tan debatida se ha dado, aunque para mí sea cosa cierta. Creo que cuando se habla de vocaciones eclesiásticas, se habla demasiado de la necesidad del dinero y casi se llega a poner, por no pocos, en reunir mucho la solución del problema. Y el dinero en materia de vocaciones ni es toda la solución del problema, ni aun la parte principal de ella. El principio de la solución. Yo no digo que se haya negado ni aun olvidado, pero sí algo tenido menos en cuenta, la respuesta y por consiguiente la solución que el mismo Jesucristo propuso la primera vez que él presentó este problema de la escasez de operarios. La mies es abundante, los operarios pocos. Ese es el problema. Y la solución esta. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe operarios a su mies. Claro es, ¿cómo no va a ser obra de gracia de Dios el envío de operarios a su mies? Y por consiguiente obra que hay que realizar orando, si es obra de mucha abnegación, de mucha preservación, de mucha purificación, de mucha perseverancia. ¿Y esto todo es puramente sobrenatural? Factores de la solución. Ahora bien, después de pedir el envío y mientras se está pidiendo que vengan o no se vayan los que vinieron, no nos queda nada que hacer con los elementos nuestros para facilitar, preparar, acelerar y perfeccionar el aprendizaje del oficio de operario de la mies del Señor. Claro que sí. Y vuelvo a preguntar, ¿quiénes? ¿Cómo? Y en general respondo que todos los interesados en el negocio del cultivo de la mies, es decir, todos los cristianos, todos y cada uno en su medida están obligados siquiera por instinto y por ley de justa correspondencia. Pero de un modo particular, dos elementos están preferentemente llamados, los mismos precisamente que, al exponeros la gran lástima, habéis visto más insidiosamente tentados y más peligrosamente heridos por los enemigos de la Iglesia, la familia y el clero, y en primer término las familias cristianas, que son las que han de proveer de aprendices o candidatos por 3 títulos: de gratitud a Dios que consagró su constitución con el sacramento cristiano y las regaló y adornó con la fecundidad y les conserva a los hijos; de reconocimiento de su soberano dominio no sólo sobre los individuos, sino sobre las colectividades, llámense familias, llámense pueblos; y de desagravio por lo que le está robando y haciendo sufrir el espíritu secularizador entronizado en la familia. Y como este triple título comprende lo mismo a las familias ricas que a las pobres, ni unas ni otras deben desentenderse de acudir con su concurso
a la solución de este gran problema de preparar sacerdotes para el Señor. ¿Pueden en justicia mirar las familias católicas con indiferencia la formación de los que en plazo no lejano van a ser padres de sus almas, directores de sus conciencias, consejeros, educadores y guías de sus hijos? ¿No ven que esa indiferencia o incomunicación, si para el seminario y los que en él se forman es ausencia de estímulos y causa de languidez de vida, para las familias cristianas y para el pueblo católico es por lo menos aflojamiento de vínculos, frialdad de afectos y aislamiento de fuerzas? Las familias ricas, ante todo, no oponiéndose a la vocación de sus hijos, si el Señor los llama, aportando su dinero en forma de becas o de limosnas para que el seminario no se vea jamás en el triste trance de excluir a ningún aspirante por el solo motivo de que no tiene, aportando más que el dinero, su cariñoso interés visitando el seminario, estimulando a sus alumnos con su presencia en los actos literarios y científicos del mismo, asociando al seminario a sus alegrías y a sus penas, pidiéndole oraciones, obsequiándole, aunque con regalillos livianos, en los acontecimientos prósperos de la familia. ¿No es triste y funesto el que por ser el seminario casa de retiro se haya retirado tanto de la comunicación con los católicos que para la mayor parte o la casi totalidad de estos es como si fuera una casa de fantasmas que ni comen, ni beben, ni sienten, ni van a tener nunca que ver nada con ellos? ¿Es justa y conveniente esa incomunicación e indiferencia con la casa y la institución que forma a los sacerdotes de mañana? Las familias pobres también tienen sus deberes para con el seminario. Para sus hijos principalmente ha abierto la Iglesia las puertas de esos centros. Mirad qué confortadoras y qué santamente elevadoras son esas palabras del Concilio de Trento sobre las condiciones de los candidatos al divino ministerio. Desea el concilio que se elijan con preferencia los hijos de los pobres, aunque no excluye a los de los ricos, con tal que se mantengan a sus expensas y manifiesten deseos de servir a Dios y a la Iglesia. ¿No os llena de cariñosa gratitud para con la Iglesia esa preferencia que en vuestro favor establece, llamando al altísimo honor del sacerdocio como primeros y más aptos candidatos a vuestros hijos? ¿No os hace exclamar esa honrosa preferencia de la Iglesia, bendita pobreza y austeridad necesaria de nuestra vida, que ha logrado atraer sobre sí las miradas y los deseos y los honores de nuestra Madre? Entendedlo bien, gozaos en la generosidad de Jesucristo y de la Iglesia para con vosotros los pobres, y corresponded a ella ofreciendo al Señor para su servicio al más fuerte, sano, inteligente y bueno de vuestros hijos. Sed Abeles, que ofrecen de buen grado lo primero, lo puro y lo mejor, y no Caínes, que sólo dan desperdicios y desechos. Que vuestra ofrenda al Señor sea homenaje y no negocio, y esta misma idea inculcadla a toda hora y por todos los procedimientos en el corazón de vuestros hijos seminaristas. No les habléis de lo que os van a ganar y de lo que os van a hacer subir, que así prepararéis no un apóstol, sino un mercader o un apóstol mercader, es decir, un Judas, y si supierais qué amargos son después los bocados que se comen con los dineros de Judas. No seáis Salomés, que exijan para sus hijos los primeros puestos, sino Zebedeos, que se dejan con gusto abandonar por sus hijos cuando el Señor les llame. No aspiréis a ser Elís, sostenidos por vuestros hijos con las víctimas de los sacrificios que sólo deben ofrecerse al Señor, sino suegras de San Pedro, que gozosa emplea la salud que el Señor le da en servicio a él y a sus apóstoles. Padres y madres de seminaristas, no intentéis, ni aun con el pensamiento, decir nunca, ni al Señor ni a la Iglesia: he aquí que te hemos dado un hijo, ¿qué nos vas a dar de premio? Sino al revés: ¿qué pago te daremos? Eso es lo cristiano y lo justo. Las madres cristianas, y sobre todo madres cristianas, podéis tanto en esta obra
de reclutar y formar sacerdotes para Jesucristo. Vuestro poder empieza a ejercerse antes que todo otro poder y termina mucho después y mucho más adentro que todos los demás. Vosotras gozáis del poder de la primera consagración de vuestros hijos al Señor, cuando su vida y su ser son todavía parte de la vida y ser vuestros. Del poder de la intercesión, con la eficacia más grande de todas las intercesiones humanas. Del poder de la autoridad que más se quiere y del cariño que más se respeta en la tierra. Del poder del ejemplo y del consejo que más fácilmente se insinúa y que más fuertemente se graba. Del poder de las lágrimas, que maldito es de Dios el hijo que las desprecia. Madres cristianas, podéis tanto con toda vuestra aparente debilidad. ¿No sabéis que el primer milagro que hace Jesucristo en el mundo es obra del poder de intercesión de su madre y que una de las conversiones más ruidosas y fecundas de la Iglesia es obra del poder de las lágrimas de una madre, Santa Mónica? Madres muertas de los sacerdotes buenos, qué gloria estaréis disfrutando en el cielo, qué parte tan grande os toca de los frutos del apostolado de vuestros hijos. No deis motivo a que se tenga que decir muchas veces la palabra tristísima que oí a una pobre niña a quien su propia madre trataba de llevar por malos caminos. Hasta las madres se van poniendo malas. El clero. Debo ahora descubriros el otro elemento despertador y fomentador de vocaciones, más potente que el dinero, más eficaz, si cabe, que la misma familia cristiana. Hablo del clero, y tengo tanto más interés en hablar de su influencia en la solución del problema que aquí nos preocupa, cuanto menos veo que se le da la importancia y trascendencia que tiene, sobre todo en el aspecto bajo el cual os la voy a presentar. No solo los párrocos. Ordinariamente, cuando se habla de este punto, todos los ojos se fijan en el párroco y únicamente se conviene en lo mucho que éste puede fomentar las vocaciones con su constante desvelo y celoso trabajo de selección, educación y preservación cerca de los que pueden ser o son ya seminaristas. Cierto es eso de toda certeza, pero no lo es menos que el secreto de la eficacia de la acción del párroco no debe ser un secreto exclusivamente propio de él, sino de todos los sacerdotes. Observad en general las condiciones de esos párrocos, certeros cazadores y fomentadores de vocaciones. Todas las podéis compendiar en esta. Es un sacerdote con conciencia de su dignidad, un sacerdote digno. Ahí está el secreto. Los sacerdotes dignos. Podrá no ser un orador elocuente, ni un escritor brillante, ni una inteligencia de primer orden, ni un prodigio de cosas extraordinarias. No importa. Le bastará que viva y se presente a su pueblo como cumple a un sacerdote, manso y afable en el trato, respetuoso con los de arriba sin vilezas, asequible a los de abajo sin encanallamiento, siempre hallado cuando se le busque en su iglesia, en la cabecera de sus enfermos, en la escuela de los niños o en su casa, y jamás en el casino, ni en las tabernas, ni en las tertulias de los poderosos o de los desocupados. Dadivoso sin despilfarros, estudioso y aficionado a aprender sin petulancia, como propicio a enseñar sin emulaciones de envidias. Inconmovible como la roca con los tiranos, blando como la cera para el que le manda en nombre de Dios o le pide por caridad, niño con los niños, enfermo con los enfermos, débil con los débiles, alegre con los que ríen y triste con los que lloran, y, en suma, hecho todo para todos, para ganar a todos para Jesucristo. Este es el secreto, y si me lo dejáis decir, el gran secreto de las atracciones al sacerdocio. Los sacerdotes dignos. Poned en cualquier parte a un sacerdote, sea párroco o no, que se conduzca con esa conciencia de su dignidad, y yo os empeño mi palabra, y ni Dios ni la lógica me dejarán faltar, de que no transcurrirá mucho tiempo sin que en torno de ese árbol hayan nacido retoños. Habría que suponer
muy depravado y entregado a la aberración el corazón de los hombres para que dejaran sin producir su fruto propio a una semilla de suyo tan fecunda. No es un libro escrito este solo para sacerdotes y por esto no insisto, pero sí quiero dejar consignado como principio general, y ahora no hablo solo de mi diócesis, sino de todas las diócesis, para estímulo y satisfacción de los dignos o que aspiran a serlo, y para saludable remordimiento de los olvidadizos de su dignidad. Un clero digno es el mejor y más eficaz poblador de un seminario. Un clero aseglarado y olvidado de su dignidad está condenado por Dios, por la lógica y por el sentido moral a la esterilidad más afrentosa. Duro es el castigo, en verdad, pero tan inevitable y justo como duro. Y cuenta que no os he hablado más que del sacerdote digno, y no he llegado ni a nombraros al sacerdote santo, que en refinamientos de virtud y en fecundidad de acción está muchos codos por encima de aquel, y que tampoco os he hablado más que de la fuerza de atracción de su buen ejemplo, y ni una palabra de la influencia de su acción cuando ésta se aplique a reclutar vocaciones, que si a la fecundidad del buen ejemplo del sacerdote digno se unen el buen olor y la eficacia de intercesión del sacerdote santo y las prodigiosas ingeniosidades y delicadezas del celo alimentado con fuego de caridad verdadera, una diócesis, una nación entera, es reducido campo para esa acción. Familia cristiana y clero digno. He aquí los proveedores naturales e insustituibles de las semillas que ha de cultivar el seminario. La familia cristiana, como fruto maduro que se abre, produciendo la semilla. El clero digno, recogiéndola con cuidado, dándole los primeros cultivos y trasplantándola al surco grande, que es el seminario. ¿Que no quieren? ¿No quiere la familia desempeñar ese papel tan honroso y distinguido que le confían Dios y la Iglesia? ¿No da con gusto sus hijos? ¿Los da con intenciones torcidas? Que los clérigos, olvidados de la alteza de su misión y de su deber de ejemplaridad, no se preocupan de reclutar vocaciones, antes a las que espontáneamente se presentan, las enfrían con sus desalientos o las desvían con la torpeza de sus procederes o de sus consejos. Pues entonces esperad, que os voy a decir el resultado que el seminario, el clero y el pueblo van a sacar de esas cooperaciones negadas o rehusadas. Lo que recogerá el seminario. Y cuando digo seminario, poned el obispo, la iglesia, para no llegar al triste día de cerrar sus puertas, porque nadie las quiere traspasar. Al fin y al cabo ha de cumplirse la palabra de Dios. Como sea el pueblo, será el sacerdote. Y porque se dedicará a la penosa tarea de mendigar, y dejadme que os lo diga con santa franqueza cristiana, a comprar vocaciones, así se llama, de niños recogidos en el arroyo, en los asilos de huérfanos, de entre familias de tan modestas pretensiones como escasos ideales, que sólo aspiran a que se les quiten bocas de la desmedrada mesa y a que sus hijos sean cualquier cosa que no cueste y dé dinero. ¿Qué os parece la procedencia de la semilla? Y contad con que probablemente esos cuerpos están condenados antes de nacer a arrastrar las miserias de generaciones viciosas, y que esos corazoncillos están cerrados antes de abrirse ni una sola vez al cariño de una madre, y que esas almas están endurecidas antes de tiempo por los azotes y bofetadas de una sociedad egoísta que las desprecia y recluye. ¿Qué? ¿Creéis que, sin un milagro de Dios, esos cuerpecillos anémicos y escrofulosos, y esos corazones muertos antes de nacer, y esas existencias que desde que se despertaron no han proferido ni oído otro grito que el de «yo quiero pan, yo tengo hambre», serán semilla de los grandes corazones sacerdotales y de las heroicas y abnegadas existencias de los apóstoles? Triste experiencia de los seminarios que así van reclutando vocaciones. Cuántas tristezas enseñas. Lo que recogerá el clero. Un clero que no da buen ejemplo, he dicho, no produce vocaciones porque es estéril para Dios y para la Iglesia. Y ahora añado, estéril también hasta para su propia subsistencia.
Los pueblos se han encargado de comprobar la sentencia de San Pablo: el que al altar sirva, del altar coma, condenando a hambre de cariño, de respeto y de pan al sacerdote que no sirve a su altar. ¿No nos lo está enseñando la experiencia de todos los días? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza me produce la vista de esos pueblos de 4 y 6 mil almas con un solo sacerdote, y éste casi sin tener que hacer ni quien le ocupe y por consiguiente ni quien le encargue una misa ni le dé una limosna? Triste y afrentoso descanso de esos pobres curas, soledad funesta que les pondrá en la dura necesidad de vivir sin el consejo y el estímulo del compañero y hasta en el peligro de morir sin sacramentos, como ya he visto que mueren no pocos de estos curas solitarios de pueblos. Lo que recogerá el pueblo. Pobres los pueblos mezquinos para con su Dios y su Iglesia, sin sacerdotes o con sacerdotes reclutados de entre elementos de desecho, sin culto, sin oración, sin doctrina cristiana, sin moral cristiana, sin cruz, sin sacramentos, sin Eucaristía. Pobres pueblos. Como estas naciones modernas que habían elevado a la categoría de gran adelanto del progreso la esterilidad natural de la familia y se miran espantadas ahora sin hombres que defiendan sus fronteras, así estos pueblos de familias estériles para el sacerdocio están condenados a muchas lágrimas desgraciadamente tan tardías como estériles. Podría yo contaros casos rigurosamente históricos de familias que dan hijos a Dios no por homenaje, sino por negocio. Nada, hijo mío, decía un padre a su hijo seminarista sorprendido en relaciones con una joven. Tú te dejas ahora de eso, que lo que te importa es hacerte pronto cura y después ya tendrás tiempo para todo. Certifico que el joven cumplió al pie de la letra como seminarista y como sacerdote el consejo de su padre, y que las enfermedades que éste ha tenido que curarle y los viajes y pasos y amarguras que hasta su muerte, por cierto repentina, le ha costado, le habrá hecho gustar la bondad del negocio que hizo con Dios. Otro, un solo consuelo me va a quedar en el infierno, al que sé que ciertamente voy, exclamaba en un momento de sinceridad fatídica un desgraciado sacerdote, obligado a serlo, y a serlo por consiguiente malo, por la codicia de su padre. Y es que mi padre va a estar eternamente conmigo en él. Lágrimas estériles. Y como caso de aflicción tardía de pueblos alarmados al verse sin sacerdotes, leed las respuestas de 2 insignes prelados franceses. ¿Queréis que yo os dé curas?, decía con justo enojo el cardenal Bouguet a las parroquias que no enviaban alumnos al seminario. ¿Pero de dónde los voy a tomar, si vosotros no me dais vuestros hijos para hacerlos sacerdotes? Durante mis visitas pastorales, refiere Monseñor Dereux, ¿cuántas veces se han dirigido a mí las autoridades municipales diciéndome: Monseñor, mándenos un sacerdote? Confieso que las primeras peticiones me turbaban, pero después, fatigado de oír repetir la misma súplica, les decía: ¿pero qué hacéis vosotros, para tener sacerdotes? Si la Normandía quiere tener sacerdotes, que la Normandía dé los sujetos. Es decir, que no hay que olvidar que el seminario no es otra cosa que eso, un semillero en donde se siembra un niño y de donde sale un sacerdote. Y si no sembráis, ¿qué vais a sacar? Y si sembráis semilla enfermiza de cuerpo y con torcidas y perversas inclinaciones en el alma, ¿qué sacerdotes vais a sacar? Una pregunta. Quiero ya cerrar ese cuadro de tristezas y desolaciones haciendo una pregunta a quien pueda responder y dando una forma más concreta a la solución del gran problema de la escasez actual y necesidad urgente del aumento de vocaciones. Estamos penetrados de la trascendencia de la gran lástima, que aquí presenta caracteres más alarmantes que en parte alguna quizá, de ver morir sin sustitución a nuestro clero y dispuestos a poner el remedio que a cada cual toca? Y hablo en plural porque somos varios los que hemos de responder. En primer lugar,
la familia con la generosidad y rectitud de intención en ofrecer semilla buena para el seminario y elementos con que cultivarla. En segundo lugar, nuestros sacerdotes, doblando y les pediría centuplicando el empeño que se les anima de hacerse cada vez más dignos y por consiguiente mejores escogedores, fomentadores y trasplantadores de aquellas semillas. Y en tercer lugar, vuestro obispo, poniendo todo el calor de su entusiasmo, todo el cariño de su corazón, todo el ingenio de su celo, todo el esfuerzo de su poder y sobre esto todo el influjo de su oración, que aunque de hombre pecador es de un obispo y sin la cual aquello no es nada, en poner la parte que a él le toca. ¿Sí? Pues clero tendremos, y clero abnegado, escogido, apto, apostólico, como el que necesitamos para la reconquista de nuestros pueblos, para el corazón de Jesús. Así lo espero, y porque el pastor debe ir delante de sus ovejas, sobre todo en las horas de peligro y del más duro camino, y porque no quiero que falte a vuestros deseos y empeños el estímulo de mi ejemplo, aquí me tenéis confiando en aquel, en quien lo puede todo, dispuesto a poner de mi parte, cuésteme lo que cueste, duélame lo que me duela, sin detenerme ni descansar, mientras a mi alma le quede un aliento y a mi caja una peseta o a mi persona una cosa que la valga. En nombre del corazón de Jesús, cuyo indigno obispo soy, os digo que ni su parte ni la mía faltarán. ¿Cuál será mi parte? Quitar primero esa gran pena del seminario actual, chico, lóbrego y enfermizo, y sustituirlo después por un seminario grande, soleado, pedagógico y eucarístico, en el que aun los más anémicos puedan resucitar a una vida robusta. Un seminario de verano y de invierno en el que no hagan falta vacaciones ni medicinas.